presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuál fue la importancia de la Reforma? Bueno, hay muchas cosas que pudieran ser señaladas con relación a lo importante que este movimiento fue. Pero quisiera comenzar básicamente con una frase, y es que la Reforma rescató el Evangelio. El Evangelio había sido oscurecido casi por 10 siglos. La iglesia estuvo, y junto con la iglesia la misma sociedad, estuvo oscura, por así decirlo, desde el siglo V más o menos hasta el siglo XV. De ahí la famosa frase, después de la oscuridad, luz. Porque la luz de la iglesia y la luz de la sociedad es justamente el Evangelio. Entonces, importancia número 1 de la Reforma es que rescata el Evangelio. Al rescatar al Evangelio, pone de relieve otra vez el único camino de salvación. Sin el Evangelio no hay salvación, lo único que puede haber es condenación. De tal forma que no podemos decir que la importancia de la Reforma fue debilitar la Iglesia Católica, aunque ese fue el resultado de este movimiento, pero ahí no es que radica su importancia, sino en lo fundamental que vino a ser el Evangelio para la Reforma y todo lo que se desprende de ese Evangelio, toda la teología detrás. Junto con todo eso, la Reforma hizo algo que todavía nosotros tenemos que lograr en Latinoamérica. Pudiéramos decir, puso a Dios en su lugar y puso al hombre en su lugar. La Reforma nos ayudó a entender que la vida, el universo, la Biblia, todo es Dios-céntrico. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre existe para la gloria de Dios. El universo existe para la gloria de Dios. La Biblia revela la gloria de Dios. Y el hombre, como criatura, obviamente tiene que ocupar un lugar completamente secundario. Lamentablemente, hasta la época de la Reforma y todavía hoy en nuestros días, nosotros vemos mucha predicación y mucha vida de iglesia completamente antropocéntrica, donde lo que más importa es el futuro del hombre y no la gloria de Dios. Ahora necesitamos entender que cuando Dios es glorificado, el hombre es bendecido. Dios no puede ser glorificado sin que el hombre termine siendo bendecido. Esas dos cosas no son divorciables, no son separables. Entonces la Reforma nos ayudó a entender la Biblia, ayudó a entender la Biblia, que tiene la gloria de Dios como la meta número 1, tiene a Cristo en el centro, nos ayudó a entender el lugar de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apuntando a Él y el Nuevo Testamento desarrollándose todo alrededor de Cristo y su revelación. Cuando tú ves la vida Dios-céntrica, la manera como tú vives cambia, la manera como tú trabajas cambia. Ahora tú ves tu trabajo no simplemente como un lugar de ganar un salario, sino como un lugar desde donde tú puedes glorificar a Dios, desde donde tú puedes reflejar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que entonces Dios te permite la oportunidad de recoger un salario al final de tu trabajo como bendición, como consecuencia de haberlo glorificado bien. Eso cambia la razón por la cual nosotros estudiamos. La ciencia misma, si es vista bajo ese ángulo, comienza a ser descrita más bien como el descubrimiento de la sabiduría de Dios. Y esa ciencia entonces va a cursar por límites éticos, que es lo que hoy en día muchos no quieren hacer. Por tanto, la importancia de la Reforma estriba en todo lo anterior, más el hecho de que nos dio una nueva cosmovisión, una cosmovisión bíblica del mundo y de la sociedad que nos permite entender mejor nuestro rol, no simplemente como cristianos en la iglesia, sino como ciudadanos del mundo dejados aquí para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.